La lectura no solamente suministra conocimientos en todos los campos, las ciencias, las letras, la historia, sino que además enriquece enormemente la sensibilidad y la imaginación de los jóvenes. Creo que las buenas lecturas, si se frecuentan desde los primeros años, crean ciudadanos imaginativos, ciudadanos con fantasía, ciudadanos capaces de salir de sí mismos y ver el mundo con los ojos de los demás. Si leen mucho durante su formación, tendrán un buen vocabulario, tendrán una buena comprensión lectora y tendrán mucho que contar. Pero debe haber lectura a profundidad y por el placer de leer, no por la obligación de leer. La obligación de leer es disuasiva siempre. Es decir, el placer de leer establecido como complicidad entre el maestro y el alumno. Esa falta de complicidad por la que cada ámbito se cree con autoridad suficiente para determinar la familia cómo debe educar a sus hijos, la escuela cómo debe hacerlo y el resto de la sociedad que no se lo plantea, ¿no? Entonces yo creo que falta esa complicidad, ¿no? Sobre todo yo la echo de menos, y la eché de menos ya cuando mis hijos eran pequeños, entre familia y escuela, ¿no? El converger más en unos objetivos comunes y sobre todo en determinar en cada caso cuáles son las funciones de la familia y de la escuela. Bueno, el amor por el libro yo creo que es algo que no debemos perder, del objeto libro. En las casas que hacen para las muy humildes en la Argentina, les ponen un pequeñísimo estante con 20 libros muy bien elegidos, que quizá los lean, no los lean, quizá ni siquiera sepan leer los padres, los niños todavía no van a la escuela, pero ya tienen el contacto con ese objeto, además de la netbook y lo que puedan darle. No hay nada como la lectura para desarrollar en los niños y en los jóvenes un espíritu crítico, hacerles sentir que el mundo real en el que viven está siempre por debajo del mundo que podemos soñar, fantasear, inventar. Y creo que ese espíritu crítico es el motor del progreso. Gracias a eso hemos salido de las cavernas y hemos llegado, digamos, a volar a las estrellas, ¿no? Entonces, me parece que difundir la lectura, crear en los jóvenes buenos lectores, es una tarea absolutamente fundamental de la educación. Y para incentivar la lectura hay muchos métodos. Uno es el viejo método del modelo. El profesor debe ser un modelo de una persona culta que lee libros, que habla de libros y habla de lo que ha aprendido de los libros. Se debe ver a un profesor con libros, se debe ver a profesores en las librerías y bibliotecas de una ciudad. Después, para los alumnos, dar tareas de lectura, hablar de la lectura de los alumnos, organizar pequeños círculos de lectura con los alumnos de la clase y una y otra vez decir que una persona culta lee libros. Una manera importante de despertar la curiosidad y el interés de los niños es no haciéndoles leer de entrada los clásicos, por ejemplo. Ese es un error todavía muy generalizado. Si a un niño que apenas ha aprendido a leer le pides que lea el Quijote, pues se va a aburrir extraordinariamente, no va a entender ni siquiera muchas palabras, esas frases largas, esos circunloquios, van más bien a matar en él la curiosidad por la lectura. Yo creo que los niños deben empezar leyendo cosas de niños y que incluso los jóvenes es importante que comiencen leyendo la literatura de su tiempo, donde pueden identificarse más fácilmente con los personajes, con las historias que se cuentan, porque de alguna manera expresan su propia experiencia, y luego ya adiestrados, entrenados a la lectura, gracias a esos libros contemporáneos, a esos autores contemporáneos, pueden ir llegando a gustar a los clásicos como es debido.
tomo un libro como El Quijote, que son 2 grandes tomos, me puede parecer atemorizante, tanto para el maestro como para el alumno. Pero El Quijote no es un libro que hay que leerlo de cabo a rabo. Del Quijote se puede escoger, yo diría, empezando por las lecturas más divertidas, por las lecturas cómicas, porque hay que tomar el Quijote como un libro cómico, como un libro del que reírse. Si yo quiero enseñarle a apreciar el Quijote a los estudiantes, si fuera profesor honorable, yo les diría, vamos a empezar contándole el episodio donde Don Quijote quiere liberar a unos leones que le llevan al zoológico del rey en un camino. Y este señor loco va y dice, ábranme las jaulas. Y todos los leoneros atemorizados, primero le dicen que no, que de ninguna manera, y después como él los amenaza, se suben encima del carro, le abren las jaulas del león, todo el mundo sale huyendo y él se entiende con el león. Eso para mí siempre me ha dado mucha risa. Y muchos otros episodios del Quijote. Hay que empezar por los episodios que son más risibles y no ver el Quijote como una lectura filosófica que enseña filosofía de la vida, cosas muy sabias, porque nunca lo ha sido. Es decir, el Quijote siempre ha sido un libro sumamente divertido, que es como hay que tomarlo. Yo recuerdo, por ejemplo, yo intenté leer El Quijote cuando estaba en primaria, porque nos enseñaban en los cursos de literatura, y me aburrí extraordinariamente y no entendía, tenía que ir constantemente al diccionario a averiguar qué cosas eran esas palabras tan difíciles. Y solo pude leer realmente El Quijote y empezar a gustar la maravilla que es ese libro cuando era estudiante universitario, después de leer un librito de Azorín, muy bonito, que se llama La Ruta de Don Quijote. Él, con motivo de no me acuerdo cuál aniversario de la publicación del Quijote, recorrió todos los pueblecitos de La Mancha que aparecen en el Quijote y escribió un libro que es una preciosidad. Y a mí me gustó tanto ese libro que me llevó otra vez a intentar leer el Quijote, y esta vez sí, quedé deslumbrado y desde entonces lo he leído varias veces. Pero creo que empezar leyendo el Quijote desde luego es contraproducente y en lugar de despertar la vocación del lector la mata, ¿no? Aprender a leer, para disfrutar de la lectura, para aprender con la lectura y de la lectura, hace falta muchas horas de entrenamiento. Entonces hay que tener paciencia, hay que insistir, hay que hacer planes a largo plazo para convertirse en un buen lector. Y quizá también decirles a los alumnos lo que les espera si se convierten en buenos lectores. Y decirles también que la lectura y ese uso del lenguaje que tenemos en la literatura, eso es un logro admirable por parte de la humanidad, de jugar, de conservar el sentido, de conservar en papel una explicación, y saber usar la ironía, el humor, la parodia, jugar con... Eso es algo increíble. Y si pensamos en la literatura para entrenamiento, a través de la literatura podemos elegir amigos. Hay un libro de un crítico norteamericano que dice que los libros son los amigos que podemos elegir. Y podemos elegir amigos en otros países, de otras lenguas. Hasta podemos elegir amigos ya muertos. Eso es lo que da, la posibilidad que da la literatura y que no dan otros medios. Mandela, el gran liberador de África del Sur, estuvo preso tantos años y lo único que lo salvó de la locura y la soledad era el recordar poesías de memoria. Porque uno ve los dobles, aprender a leer es aprender a leer lo que está entre líneas. Y eso es más lindo en los libros, pero también en las computadoras se puede leer a fondo. Claro, eso es un gran regalo, poder leer y poder disfrutar de la lectura.